Acá ya bajé del avión y salí por la puerta donde te reciben. Y otra cosa que necesito contarles, que se los tengo que contar porque eventualmente se pueden llegar a dar cuenta o por... Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea y en este momento estoy en EF Education First, en la ciudad de Tarrytown, Nueva York. Lo estoy tratando de pronunciar bien porque, chicos, vine a estudiar inglés. Esto es un campus para estudiar inglés. Justamente este video se trata de contarles acerca de este lugar, porque vine, aunque no sé si es tanta historia esa, de qué se trata, cómo es y cómo es el proceso para venir. Así que vamos a eso. EF son escuelas de idiomas, es una escuela de idiomas que tiene sede en muchas partes del mundo, en donde pueden estudiar hasta 7 idiomas, creo que enseñan, en donde ustedes quieran. Por supuesto, hay lugares que no van a tener sede, pero hay un montón que sí. Yo estoy, como dije, en el estado de Nueva York, a 1 hora de Manhattan, en una ciudad que se llama Tarrytown. En Estados Unidos igual también tienen en Santa Bárbara, en San Diego, no sé si en Los Ángeles, no me acuerdo, Honolulu creo. Bueno, tienen un montón de lugares y en Europa también tienen en Oxford, en Cambridge, en Dublín. Sé que enseñan inglés también en Dubái, si no me equivoco. Después pueden estudiar otro idioma, por ejemplo, japonés en Japón, francés en Francia, italiano en Italia, etcétera. Tienen sedes por muchos lugares del mundo y pueden aprender el idioma que quieran. Yo elegí tratar de aprender un poco de inglés porque yo tengo una base pero es muy mala, entonces quería mejorarlo un poco y elegí Nueva York. Así que yo lo que les voy a estar mostrando es el campus que hay en Nueva York. En los demás lugares del mundo no siempre hay campus. A veces te quedas en una casa de familia que ellos te consiguen, otras veces en unas residencias, pero bueno, en mi caso me quedé en este campus. En Nueva York solo hay campus, que es dentro del mismo predio, o sea, vos salís de acá por unos pasillos y tenés la clase sea en este mismo edificio o quizás en otro que esté al lado, y es lo que les voy a mostrar. Pero eso se los voy a mostrar en otro video. Voy a hacer 2 videos. En este les voy a contar cómo está el proceso, les voy a mostrar cómo fue llegar al JFK, el proceso de búsqueda del transfer, todo eso se los voy a estar mostrando en este video para que vean más o menos cómo es todo el procedimiento. Y después, bueno, lo que vaya surgiendo que les pueda mostrar que tenga que ver con la parte más administrativa quizás o de resolver ese tipo de dudas. Y en otro video aparte les voy a mostrar las instalaciones en sí, la comida, el desayuno y todo eso, para no hacer un video de 1 hora, un documental de EF. Así que lo dividimos en 2 partes. Yo llegué ayer y cuando llegué, bueno, vino el transfer, nos vino a buscar, todo eso se los voy a estar mostrando ahora seguramente. Acá ya bajé del avión y salí por la puerta donde te reciben, básicamente donde te encontrás con quien te recibe con el cartelito, y acá es donde buscas a la persona que tiene el cartel de EF. Ahí la encontré, entonces lo que hice fue salir, dar la vuelta, recibirme, le dije hello, nada, ya saben que por ahí no hablas inglés, y nos quedamos esperando a que llegue el resto de las personas que también tenían que viajar en el transfer en este horario conmigo. Una vez que estuvimos todos, como que la chica pasó lista y cuando vio que no faltaba más nadie, ahí nos dijo, bueno, síganme, y salimos afuera del aeropuerto, por supuesto, a esperar al transfer. El servicio de transfer lo pueden contratar como no. Cuando ustedes les pasan el presupuesto de lo que les sale ir a EF, está incluido el transfer ida y vuelta al aeropuerto. Ustedes pueden desistir de los 2 o solo de uno o tomar los 2. Por tramo, si no me equivoco, en este caso salía $120. Es un número, pero yo llegaba sola y el JFK está súper lejos de Tarrytown, con lo cual me sentí más cómoda pagándolo. El de vuelta no lo pagué porque yo después hice otra cosa, no me volví al JFK, eso lo vamos a ver en otro video. Pero bueno, para que sepan, pueden usar el servicio de transfer que les ofrecen ellos o no, pueden desistir y se los descuentan del presupuesto. El transfer, como ven, es una camioneta más o menos pequeña, no éramos un montón de personas tampoco, creo que seríamos unos 9 estudiantes como mucho, y el viaje dura aproximadamente 1 hora, es bastante largo el camino. Cuando llegamos al predio, a EF Campus, entramos al Walter Hall, que es uno de los edificios que tienen, que es donde también estoy hospedada yo, en mi caso, pero no toda la gente se quedó en este. Y nos hicieron todo un proceso de check-in, en donde, bueno, nos tomaron los datos del pasaporte, corroboraron que fuéramos la misma persona que reservó, nos sacaron una foto y con la foto imprimieron este carnet que tiene acá nuestra foto y nuestros datos, de la fecha de llegada, salida y nuestro número de reserva. Estaba grabando y llegó mi compañera, así que bueno, corté la grabación porque me da un poco de vergüenza. Yo tengo una roomie en mi habitación que llegó ayer cuando también estaba intentando grabar este video. Pero bueno, lo que les decía es que cuando llegas te hacen todo el proceso de check-in, te toman los datos, te sacan la foto, te dan esa tarjeta que es tu key, es con lo que vos entras a tu habitación, así que es muy importante no perderla. Y te explican todo el itinerario, cómo va a ser, cuándo vas a rendir el examen de nivelación y demás.
Todo es en inglés, 100% en inglés. Yo no sé si hay alguien que sea peor que yo, sí puede pedir que le hablen en español. Yo no lo pedí, entendí la mayoría de lo que dijeron. Me costaba por ahí responder o hacerle alguna pregunta, pero bueno, mal que mal lo entendí. Me sentí muy abrumada, la verdad, al principio, porque yo hablo muy mal inglés. No tengo estudios en inglés, por eso vine, obviamente. Pero de todos modos pude, no vamos a decir que es algo imposible. Y bueno, después de todo el proceso de check-in, te llevan a tu habitación, que es compartida con una persona de tu mismo rango etario y tu mismo sexo. Y en mi caso, me tocó con una chica que tiene 34 años y es parte de la experiencia también. Vos podés pedir, si querés, una habitación para vos solo. Salía en ese momento, cuando pregunté, $400 más. Me pareció una barbaridad, porque con esa plata dije, hago destrozos en Manhattan. ¿Para qué voy a gastar esa plata en dormir sola? Ya está. Es parte de la experiencia también dormir con gente de todas partes del mundo, que viene a lo mismo, que está en lo mismo y que más o menos vas a compartir por lo menos un poco la edad. La chica es polaca, pero vive en Holanda, así que habla los dos idiomas y ahora está aprendiendo inglés. En Holanda igual me decía que todo el mundo habla perfecto inglés y que ella siente que no lo habla tan bien, por eso está mejorándolo. La verdad es que es interesante, pegamos buena onda, la piba es muy buena onda. Después tenés horarios para comer, por ejemplo, te dan tus horarios, el paquete al campus de Nueva York incluye desayuno y cena, es media pensión. Y hoy, por ejemplo, es feriado, entonces hoy hay brunch, no hay desayuno. El brunch es a las 11. Uy, una abeja. Lo que menos quiero es que me piquen en otro país del mundo. Entonces, hoy no hay desayuno, hay brunch a las 11, pero después los demás días de 7:30 a 9:30 es el desayuno. La cena hoy es hasta las 7 de la tarde, creo que de 5:30 a 7. Y los demás días es de 5:30 a 8, si no me equivoco. Es temprano, tengo que comprarme algunos snacks para tener para después, porque si bien no me voy a ir a dormir tan tarde, siendo que acá va a ser todo muy temprano, no estoy acostumbrada a cenar tan temprano. Anoche cené a las 7, creo, y ayer a la tarde el sol me estaba pegando en la cara mientras yo cenaba. Es raro eso para mí, y tenía un snack en la mochila que me había comprado y me lo comí, no me acuerdo ya a qué hora, y me fui a dormir con hambre. Igual tenía hambre porque tampoco comí mucho, me sirvieron bastante poco, pero bueno, creo que debía poder pedir más. Lo que pasa es que estaba justo con mi compañera y ella comió como un pajarito y me dio vergüenza comer más, así que bueno, espero que hoy no me dé tanta vergüenza. Y eso es lo que tengo para contarles por el momento de cómo es el proceso de IEF. Yo abajo les voy a dejar enlaces para que puedan pedir información si quieren, y en caso de querer, que les interese, para reservar, a mí me pidieron, creo que eran $200 o $100, y después lo vas pagando mes a mes. Te van diciendo cuánto más o menos tenés que pagar por mes, y 40 días antes del viaje, si no me equivoco, ya lo tenés que tener todo pago. Así que yo lo que hice fue eso, pero pueden pagarlo así, tienen esas facilidades, y es para gente de todas las edades, dependiendo el país al que viajen y el idioma, la edad. Yo creo que hay programas hasta para niños chiquitos de 7 años, pero bueno, mayormente son de, creo que 14 o 16 años para arriba. Yo viajé, lo deben haber visto en el video del transfer, eran todos chicos de unos 16 años, y yo. Había una que por ahí tenía 20 y pico. Así que la mayoría de la gente que viene es gente joven, lógicamente, porque más allá de si se lo pagan o no los padres, por una cuestión de tiempos, porque pueden tomarse los meses para venir a estudiar. No sé bien cómo harán con las actividades del colegio, si las harán online, no sé bien cómo hacen eso, pero sé que los chicos se vienen varios meses acá a estudiar. Y bueno, para la gente de nuestra edad quizás es más complicado por el trabajo. Tanto yo como la chica que mi roomie nos vamos a quedar 2 semanas, por ejemplo. Si se pueden quedar más, puede ser una experiencia muy interesante. Pasaron ya un par de días desde que estoy acá y no grabé por 1 o 2 días porque estoy todo el tiempo con mi compañera o porque estoy haciendo cosas. No es fácil, sumado al cansancio también de estar de acá para allá, pero no importa, porque de todos modos me sirve para relatarles lo que fue pasando, porque hay cosas que tampoco podía grabar. El primer día fue el día que llegué, el segundo día tuvimos a la mañana, nos hicieron como una videollamada por Zoom general en donde éramos 80 y pico de personas, en donde nos explicaron más o menos cómo era todo, cómo era el programa, cuántas faltas podías tener, cuántas tenías que asistir, las penalizaciones, cómo son las clases y demás. Después de toda la charla nos subdividieron en distintos grupos y una profesora no es que nos tomó un oral, sino que nos empezó a hacer preguntas. Todo esto es en inglés, a propósito. Después de todo eso, una profesora nos empezó a hacer preguntas. La profesora igual hablaba español, pero obviamente intentaba no hablar, y nos empezó a hacer preguntas sobre nuestra vida, para hablar, solamente para escucharte, para ver qué decís, qué no decís, y cómo hablás, y cómo pones las palabras, los verbos, etc. Entonces era una charla de nivelación. Después de eso
Eso fue a la mañana, terminó tipo 9:30 de la mañana, y después de las 9:30 de la mañana nos dijeron que más o menos para las 7 de la tarde nos iba a estar llegando nuestro calendario con nuestros horarios de clases y nuestra asignación dependiendo de qué nivel éramos. Los niveles son A1, A2, que son principiante elemental, B1, B2, que son intermedio, intermedio avanzado, C1, C2, que no me acuerdo qué es, pero bueno, obviamente que es un avanzado. Yo soy A2 por el momento, y bueno, eso fue esa charla que después a la tarde-noche supimos los horarios, nuestro nivel y demás. Y después, ese mismo día, a las 11 de la mañana, o sea ayer, tuvimos como un acto de presentación donde también nos explicaron cómo funciona el campus, todo lo que podemos hacer, todo lo que hay para hacer, las actividades. En un momento nos hicieron pararnos a todos y empezar a charlar entre nosotros para hablar con otras personas, no solamente con nuestro roomie y demás. Estuvo divertido, estuvo lindo, y después de eso tuvimos el día libre. Y hoy ya arrancamos con las clases. Tuvimos tuvimos solo uno. Yo y mi roomie tuvimos las dos una sola clase, a pesar de que tenemos distintos niveles y vamos a distintas clases. A la clase tenés que llegar puntual, porque si llegas tarde varias veces te van llamando la atención y te pueden hasta expulsar. Y la clase duró 1 hora y media más o menos, 80 minutos, y la verdad que estuvo súper entretenida. O sea, la profesora obviamente habla, yo creo que habla un poco más pausado que el mundo real. Y claro, como que trata, por momentos sí habla rápido, pero yo creo que intenta pronunciar bien, y creo que intenta no usar frases tan elaboradas para que la podamos entender. Yo creo. ¿Por qué creo esto? Porque yo le entendía cuando hablaba. No el 100%, porque yo soy A2, pero le entendí bastante, por lo menos el 80% de las actividades que había que hacer. En alguna por ahí me perdía, pero miraba un poquito qué hacían mis compañeros y ahí entendía, y ya después le fui agarrando la mano. Pasa que al ser la primera clase tampoco sabía, o sea, no tenía un contexto de con qué esperarme, entonces al no saber mucho inglés y no tener un contexto, era 100% lo que entendiera que ella decía. Nos dieron 2 libros, uno para nosotros, para estudiar, para tener, y otro para usar en clases, y tenés que tener una libretita y una lapicera. Yo no tenía, así que una compañera me prestó una lapicera y la profesora me prestó unas hojas, me las dio. Y mañana, por lo que vi, ya tengo clase todo el día, no es todos los días igual. Hoy la clase arrancó 8:30 de la mañana hasta las 9:50. Pues de eso, free todo el día. A la noche hay una actividad que nos propusieron y con mi roomie dijimos que sí, pero bueno, no sé si va a tener ganas de ir porque la verdad estamos cansadas de estar de acá para allá. Y mañana las clases son todo el día, desde las 11:30 hasta las 6 y pico de la tarde, con algunos breaks de 10 minutos. Y sacando toda la parte de cómo son las clases, de cómo se organizan, de cuándo te llegan los horarios, que más o menos yo se los cuento porque si les interesa estudiar en esta escuela, en cualquiera de las ciudades que ofrecen, más o menos para que sepan cómo es, porque quizás no es tan fácil de comprender, y si por ahí no hablan muy bien el inglés, que obviamente si van a venir a estudiar es porque bilingües no son, quizás se puedan sentir medio abrumados el primer día y decir, ay, no entiendo qué voy a hacer, qué sé yo, pero de a poco te vas acomodando y vas entendiendo cómo funciona todo. Entonces, al yo más o menos transmitirles cómo es, a lo mejor si ustedes quieren ir, pueden decir, bueno, me voy a enterar en tal día, las clases van a ser así o así, voy a tener un día libre, el otro no, así que por eso yo se los voy contando. Respecto a qué hacer en el tiempo libre, uno de los días, el día que tuve todo el día libre, me fui a Nueva York, me fui sola a Manhattan, pasé un rato, hice unas compras y volví. Y ayer con mi roomie, una de las cosas que yo quería hacer acá era ir a ver una obra de Broadway, y se entusiasmó, le pareció una buena idea, así que ayer me dijo, ¿sacamos entradas? Y fue como, bueno, dale. Le sugerí ver Aladdin, porque The Lion King, que es como el más icónico y conocido, era bastante más caro, y yo sentía que, no sé, de chica mis películas favoritas eran Aladdin y La Sirenita, entonces la verdad que tenía más ganas de ver Aladdin que El Rey León. El Rey León igual sí, era una película que me gustaba, pero bueno, bastante triste, así que no es que no soy masoquista, así que no la veía cada 10 minutos. En cambio Aladdin y La Sirenita la veía cada 10 minutos. Y además la diferencia de entradas creo que era como $40. Así que ayer nuestro día libre fue pasear, ir a comer algo, ir para Nueva York. Hubo un problema con el tren, por eso en realidad íbamos a ir a Manhattan de primera, pero cuando fuimos a tomar el tren tuvo un problema, se quedó. No es que se quedó, sino que en el medio de la estación había un operativo por no sé qué incendio, no sé, y estaban cancelados, y los cancelaron durante horas. Entonces nos fuimos a comer cerca en Cherrytown, que es un lugar precioso para recorrer, para caminar, para salir, para comer algo, es muy lindo. Y cuando terminamos de comer, miramos en las actualizaciones de la aplicación y vimos que el servicio de MTA que es el transporte público acá en Nueva York, había habilitado un bus que te llevaba hasta otra estación de tren de otra línea, y vos de ahí podías ir a Grand Central Terminal en Manhattan. Así que dijimos, bueno, hagamos eso porque tenemos las entradas para Aladdin. Así que bueno,
Llegamos tarde a Manhattan, pero bueno, llegamos para también tomar un café, comer algo, y después de eso fuimos a ver a Aladdin, y después de eso nos fuimos a Grand Central Terminal, nos compramos un sándwich, nos subimos al tren y fuimos comiendo el sándwich en el tren hasta llegar acá para dormir. Nos habremos dormido como a la 1 de la mañana y a las 6:30 había que estar arriba. Así que fue un día bastante agitado, pero esto se los cuento para que sepan que también pueden volver tarde, que no pasa nada. Nos sentimos muy seguras las dos, tanto en Manhattan como en Grand Central Terminal. Alguna persona de la calle había, pero no en la terminal, sino quizás en la calle, pero no te, a lo mejor están hablando solos o lo que sea, pero no te dicen nada. Pero creo que vimos 2 personas. No es una cosa que, no puedes caminar. Por lo menos nosotras nos sentimos seguras, y eso que caminamos como por, no sé, a las 10 de la noche por Manhattan, de un martes. Y otra cosa que necesito contarles, que se los tengo que contar porque eventualmente se pueden llegar a dar cuenta o porque algo va a cambiar y se van a dar cuenta también, es que este viaje lo estoy haciendo embarazada. Quedé embarazada unas semanas antes de venir, me enteré creo que un mes antes del viaje, me asusté bastante. Yo sé que hay embarazos que son complicados, que quizás son de riesgo, que quizás no puedes hacer actividades de mucho esfuerzo y demás, entonces estaba un poco asustada de tener que cancelar todo, pero la verdad es que me fui sintiendo bien con los días, más que por ahí sí, un poco de cansancio, por ahí un poco de náuseas y por mucho tiempo no comía, no sé, los síntomas como que van variando, un poco de dolor en el bajo vientre, como puntadas, pero después con los días me fui sintiendo mejor. Me hice una ecografía una semana antes de venir, en la ecografía estaba todo bien, fue la primera ecografía. Me fui a sacar sangre 2 días antes de tomar el vuelo, resultados que la verdad que no vi todavía, supongo que ya deben estar, y saqué turno, yo vuelvo un domingo, el lunes ya tengo turno para la siguiente ecografía, pues estoy muy justa con los tiempos, pero bueno, quise venir embarazada. Lo que sí hice fue reforzar mi seguro de viaje. Como ya saben, yo uso ya hace tiempo Go Assistance, que bueno, yo siempre les dejo el código de descuento si lo usan o si tocan el link que está abajo o el QR que yo siempre les dejo para que escaneen. Pueden cotizar con un pequeño descuento. Igual ellos siempre tienen promociones, así que suelen tener precios bastante económicos. Así que bueno, lo que hice fue hacer un upgrade de mi seguro para estar más tranquila, para que me cubra más por embarazo, porque el seguro este te cubre por embarazo específicamente. Hice el upgrade a uno que me cubría hasta $5.000, que me parece una buena cifra en caso de que pasara algo, porque es para una emergencia. La verdad es que en este momento estoy de 9 semanas y un día, así que bueno, obviamente es muy reciente, probablemente no se me note, pero sí, bueno, uno, no sé, estás hinchada, estás cansada, retención de líquidos, qué sé yo, pero bueno, este viaje todavía falta como un mes, voy a estar de viaje, así que quizás puedan llegar a darse cuenta de algún cambio en mi cuerpo, en mi cara, no lo sé. Entonces me parecía que lo mejor es blanquearlo, y además que este video para cuando salga yo calculo que ya voy a estar de 5 o 6 meses, porque tengo otros videos programados y porque tengo que llegar a editar y demás. Entonces es bueno que sepan que al momento de estar viendo esto probablemente yo esté de 5 o 6 meses de embarazo, y que quizás el próximo viaje que vean sea conmigo con una panza así o conmigo con un bebé, no lo sabemos, que ni siquiera sé si es bebé o beba. Así que bueno, esas son las noticias. Espero que estén contentos por mí. Es bastante abstracto, creo yo, no sé si me está mirando alguna mujer que fue mamá. El primer trimestre yo siento que es muy abstracto porque sabes que estás embarazada, básicamente porque no te viene, y después porque te hacen una eco y se ve, y quizás puedes tener algunos síntomas. En mi caso, como les digo, yo muchos no tuve, pero si no tenés síntomas es como que sí, bueno, estoy embarazada, pero yo me siento como que no. Y de hecho todos estos días caminé 15 kilómetros cada día, en subida, en bajada. Tuve que correr de acá para allá, ir con la mochila para todos lados. Y pensaba, decía, ay, pobre bebé, pobrecito. Estoy tratando de comer lo mejor que puedo. Acá por ahí no es tan fácil porque encima cuando vos estás embarazada no podés comer fuera de tu casa ningún vegetal crudo. En teoría frutas tratar de que no, pero yo estoy tratando de que sí porque necesito comer nutrientes. Estoy tratando de comer aunque sea las que son con cáscara peladas, o bueno, quizás algún arándano, esas cosas que suelen, es difícil que tenga algo, tierra, que es el problema. Así que bueno, es toda una aventura. No sé si a veces me siento muy cansada y no sé si es porque caminé 15 kilómetros o por el embarazo, no lo sé diferenciar, pero bueno, acá estamos. Así que este viaje, si lo quieren seguir viendo en los demás videos, va a ser con un bebé en la panza. Así que si ustedes quieren viajar embarazadas o con su mujer embarazada, quizás este video les sirva, porque yo sé que mucha gente, de hecho cuando yo contaba a las pocas personas que les conté que estoy embarazada, me decían, ¿y vas a viajar igual? Como si fuera un impedimento, y no es una condición médica y no es una enfermedad. Si vos te sentís bien, vos podés hacer tu vida normal, así que obviamente no vas a andar haciendo por ahí crossfit o automovilismo. Creo que lo único que no puedes hacer es subirte a una montaña rusa por el desplazamiento de la placenta o una cosa así, pero después puedes hacer
la mayoría de las cosas de la gente normal, porque seguís siendo una persona normal. Entonces por ahí está bueno también que si alguien va a ser papá o mamá y no sabe si viajar o no viajar, el famoso baby moon que le llaman, quizás les sirva este video para animarse, para ver que se puede, que no pasa nada, y que espero que yo no pase nada, ¿no? Porque falta un montón todavía, pero bueno, acá estamos, yo y mi bebé de 9 semanas. Así que bueno, eso era lo que les quería contar. Un nuevo día en el campus y mis actualizaciones son: esta semana, como es mi última semana y la de muchas otras personas, teníamos que hacer un test de graduación, como un examen en donde ellos ven y evalúan tu avance, que sí que es muy poco porque yo vine solo 2 semanas, pero es un avance igual. Entonces ellos evalúan tu avance y te dicen en qué nivel estarías ahora. Se hace online, así que lo hice ayer porque tenés un límite hasta hoy miércoles a las 12 del mediodía. Hoy es miércoles, por cierto, ya son como las 2 de la tarde. Así que ayer tuve clases todo el día y en el tiempo que tuve libre, muy poquito, decidí hacer el test para hoy ya estar tranquila. En teoría me fue bien porque me subieron un nivel. Yo estoy actualmente en A2-1, que es como la categoría se llama Elemental, y me subieron a B1, que es intermedia. No es que voy a tener clases ahora de inglés intermedio porque ya termina mi curso, pero bueno, es con lo que vos finalizás. Y ya el viernes a las 11 es la fiesta de graduación de los que terminamos esta semana, en donde creo que te entregarán un diplomita o algo así, y ya con eso se termina. Así que seguramente el viernes grabaré eso, voy a ver cómo puedo hacer y cerraremos este video. To your graduation ceremony. We are so proud of every one of you guys. This is the end of an amazing journey. And we would also like to recognize Lisa for her outstanding culminating project. Lisa's now, so congratulations. Tengo pésima luz, tengo toda la habitación desordenada porque tengo que hacerle la maleta, pero quiero hacer el cierre de este video dándoles lo último, que fue hoy, porque ya estos días fue solo tener clases, miércoles y jueves fueron clases después del examen final, y ya hoy tuvimos clases en las mañanas y la última clase la tuve que cortar a la mitad para irme a la ceremonia de graduación. La ceremonia de graduación creo que duró algo así como 1 hora. Estuvo lindo, estuvo divertido. No sé si, a mí no me resultó emotivo. Creo que fue más emotivo cuando me fui del aula, que no vas a ver más a tus compañeros ni a tu profesora. Pero la verdad que está todo súper lindo. Te dan tu certificado en donde dice que, bueno, todos los datos de que aprobaste el curso. Y ya hoy es la última noche. Así que después de eso yo me fui para Manhattan a seguir disfrutando de la ciudad. Y así es como se maneja IF. Así que si están pensando en venir, ya les dejé toda la info de cómo es el sistema. Por supuesto, si me faltó decir algo, me pueden preguntar. A lo mejor tenga que hacer otro video para contar más, no lo sé. Traté de hacer varios videos distintos con diferentes temáticas para que ustedes puedan ver. Así que con esta cara de cansancio me voy a poner a hacer la valija y será hasta un próximo videito. Adiós.